Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1, oyentes amados y queridos por nosotros, por cada uno de los que estamos aquí de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, agradeciéndole al Señor Jesucristo por este nuevo día, por esta nueva misión, por la emisión de este programa y que estamos aquí en este dial solo los sábados de 8 a 9:30 de la mañana. Recuerden que es el único espacio que tenemos. Nos pueden contactar a través de los diferentes medios que tenemos de contacto. Nos pueden escribir en el chat de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy continuamos con el tema que venimos hablando de los ministerios, de esos diaconados, de esos servicios que hacemos los que pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo. Y venimos hablando del servicio o el diaconado del profeta. Empezamos la semana pasada, continuamos el día de hoy y estaremos atentos a todas sus preguntas e inquietudes. Hoy tenemos a todo el equipo aquí de manera visible. Un saludo para todos ustedes. El que quiera iniciar con el saludo, continuamos. Buenos días. Le damos la palabra a todos los oyentes. Muy buenos días a todos los oyentes. Estamos muy contentos aquí mirándole lo rojito de aquí de nuestras acompañantes y presentadoras, y también aman con la línea de los rojos. Entonces, les agradezco. No nos ponemos de acuerdo, nos encontramos aquí en los sets, y entonces les agradezco que yo estoy diferente. Hola, un saludo a todos. Eso estaba pensando, tú eres diferente y estás toda linda. Le doy gracias al Señor por este día. Espero que lo estén disfrutando muchísimo y, como decía Paula, que disfruten de lo que el Espíritu Santo hoy nos va a revelar acerca de este tema tan interesante que hemos visto que es tan importante para la vida de los que creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, que creímos que eres Dios y que cuando vino y se hizo hombre fue porque vino a morir en esa cruz para darnos salvación y vida eterna y para añadirnos a su iglesia y en su iglesia poder servir a través Él de nosotros. Recuerden que tenemos dos números celulares, el 317-210-0419 y 310-436-9254. Así que muy atentos estaremos a cualquier duda que tengan. Hola, Amán. Entonces, Amán, vas a decir algunas palabras de salud que escuchen. Activa el micrófono. Muchas gracias al Señor por el programa de hoy, gracias por esta compañía, muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir con ustedes hoy. Le rogamos al Espíritu Santo que dirija este programa, que sea de mucha edificación para todas las personas que lo escuchan, de mucho conocimiento, y que las personas nuevas que lo escuchen también sirva para que conozcan al Señor Jesucristo. Ayer, precisamente por otros motivos y por otras situaciones, hablábamos con Paula de lo maravilloso que es servir. Lo maravilloso es que prestarle ayuda a alguien. Y en esto, muchas veces en las redes están las personas mandando esta colaboración que se está dando en estos momentos con personas que ni se conocen, prestándoles un servicio de ayuda, de solidaridad, de sobrevivencia en muchos casos. Entonces hablaba con Paula y quisiera que ella ayer veía lo maravilloso, tanto para otra persona como para uno, el ser servidor y prestar un servicio. Paula, lo que me comentabas ayer. Bueno, eso me coge de sorpresa el día de hoy. Así es, a mí por unos trabajos, por unas situaciones, unos proyectos en los que estoy participando en este momento, he podido ver y deleitarme en algo que normalmente yo no era. Yo no era servidora, no era diligente antes de conocer inclusive a este Dios, por muchas situaciones. Y este Dios, en el transcurso de mi vida y lo que Él ha ido formando en mí, me ha ido mostrando, me ha ido llevando a ser servidora, no solo en la iglesia de él, en su iglesia, sino también afuera. Y el año pasado, en un trabajo que estuve específicamente, me pusieron en la labor de ser la servidora de celebrar los cumpleaños de mis compañeros de trabajo. Y aunque esa labor al principio no la quería aceptar, y después me pareció que o sea, que quitaba tiempo de hacer esa labor, en la medida que la empecé a hacer, vi la importancia y una persona, recuerdo que Albanuri, creo que fue el año pasado,
ella me decía, haz eso como si lo estuvieras haciendo para el Señor, para un miembro de la iglesia del Señor. Y en este transcurso de ese proyecto de yo servir a mi jefe, que fue la que me asignó en ese entonces de ser la encargada de celebrar los cumpleaños, hoy en día, en los otros proyectos que estoy, veo que fue muy impactante. Me enseñó, me mostró, me sirvió. Y aunque yo vengo en hace muchos años en un proceso de aprender a servir, ese específico del año pasado, hoy en día lo estoy viendo, lo que hizo que me mostrara la importancia y lo que a las personas les agrada cuando uno les sirve. En este momento en el proyecto que estamos, las personas se han impactado mucho porque hay varios que estamos en el equipo que pertenecemos a la Corporación Aprendiendo Biblia y a lo que hacemos en alrededor del Señor, y veía que a las personas lo que les impacta es este servicio de manera genuina, sin esperar nada a cambio, sin estar esperando un reconocimiento, porque es justamente eso lo que iba aprendiendo, ese servicio natural sin esperar que la otra persona me reconozca ni digan esto lo hizo Paula. Ha sido algo maravilloso, a mí me ha transformado la vida porque, como les contaba al inicio, yo no vengo de esa cultura de ser servidora. Hay personas que de manera innata eso les sale, esa hospitalidad, ese servicio, esa ayuda. Yo no lo tenía, no lo hacía, y al contrario me parecía que no era diligente y que no era, y era apática a querer servir. Y en este proceso en el que estamos ha sido maravilloso, porque eso es lo que realmente como que las personas se sienten muy acogidas cuando tú les sirves en cualquier área y en cualquier situación, sea porque te pongan o porque tú te ofrezcas. Entonces, creo que esa es la importancia de lo que estamos aprendiendo en estos programas, qué es lo que significa servir y cómo transforma la vida del que sirve y de los que son servidos cuando son servidos con amor. Entonces, uno aprende a nadar nadando. Uno aprende a manejar automóvil manejando. Entonces uno aprende a servir sirviendo. Y entonces cuando uno va sirviendo, va viendo aprendiendo a servir, pero también va viendo los frutos de ese servir en la vida de uno y en la vida de otros. Estamos hablando en este programa de los servidores de parte del Señor Jesucristo, y no solamente de parte del Señor Jesucristo, sino del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo como Dios, pero también como cuando se hizo hombre, también aprendió a servir. Y él dice que él vino fue a servir, lo mandaron a servir. Cuando Dios que se hizo hombre y el Señor Jesucristo, él dice que aprendió, en hebreo nos dice que aprendió a servir, aprendió a obedecer en servicio y en amor. Entonces, es el referente que tenemos. Y en este de los servidores es en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es sumamente importante porque aprendemos ese en el marco de las diaconados de la iglesia del Señor Jesucristo. No me canso de insistirle que todos estos servicios, obispados, diaconados, es en el no lo podríamos entender, no lo podríamos hacer si no es en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso me produce mucha tristeza cuando algunas personas o doctrinas, torciendo las escrituras, dicen que ya no hay ciertos servicios, ciertos ministerios, ciertos diaconados en la iglesia del Señor Jesucristo. Perdería mucho la iglesia del Señor Jesucristo, tanto el Señor Jesucristo como su cuerpo, y un cuerpo se compone de cabeza y miembros. Cuando hablamos de que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo, estamos hablando del Señor Jesucristo, porque todo cuerpo tiene una cabeza. Un cuerpo sin cabeza no es cuerpo o está incompleto. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, estamos hablando del Señor Jesucristo, que es la cabeza de ese cuerpo. Y sin cabeza, pues no habría cuerpo, ¿no? Y no había funcionalidad, y no había servicio. Entonces, en la iglesia del Señor Jesucristo también sirve el primer, podríamos decir, el que nos transmite el servicio es el Señor Jesucristo, como estamos viendo. Él es el que nos capacita, nos pule, nos practica, nos hace practicar y nos hace aprender en forma práctica, lo que es servir. Y nosotros sentir. Los sentimientos vienen después de hacer.
Entonces esa satisfacción, ese gozo, esa paz, ese disfrute del servicio va dándose después del servicio. Ese experimentar lo que es amar realmente, porque se experimenta lo que es amar cuando usted le sirve para que el otro esté bien. El amor es algo que dirige, es más que un sentimiento. Después de usted amar y aprender a amar, porque hay que aprender también a amar, y se aprende a amar por medio del servicio, de que el otro esté bien, porque de lo contrario es egoísmo. Es egoísmo. Si yo no estoy preocupada porque yo esté bien, eso no es amar, eso es egoísmo. Claro que el Señor ha dicho que primero tengo que saberme amar a mí misma, saber cómo yo estoy bien, pero yo estar bien para poder servir a otros. Yo estar bien no es para yo estar bien y que los otros se frieguen como decimos normalmente. No, es yo estar bien para poder servir a otros. Entonces es sumamente importante y ahí es que se comienza uno a aprender a amar y a disfrutar lo que es amar. Si usted no sirve, nunca aprenderá a amar. Nunca sabrá lo que es amor. Y eso no vas a aprender con Dios. Dios es amor. Y siempre ha estado, siendo este Dios creador, siempre ha estado al servicio del ser humano. Desde la creación, desde que los creó, se puso al servicio del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor y es alguien que ama. ¿No? Entonces, desde un comienzo, desde la creación, comenzó a amar a otros. Amar a su creación, a amar al ser humano, y nos creó en amor y por amor. Y para que nosotros también aprendiéramos a amar, Él no fue egoísta. Él sabe lo que es amar, el disfrute de lo que es amar, el disfrute de lo que es ayudar y colaborar para que otro esté bien, y quiso compartirlo con nosotros. Lo quiso compartir con nosotros y que nosotros aprendiéramos eso, que es impresionante. A medida en que nosotros vamos aprendiendo eso, es muy impresionante. Entonces, es muy satisfactorio para el ser humano. Es lo que le imprime. Muchas veces la persona dice, es lo que le imprime sentido a mi vida. El hecho de estar aquí, el hecho de trabajar, el hecho de dormir, el hecho de vivir, el hecho de reírme. Está determinado si soy una persona que ama. Y para amar hay que aprender a servir y practicar el servicio, y se va envolviendo con el amor, y eso es una cosa espectacular, lo que me transmitía ayer Paula y nuestro equipo cuando nos reunimos aquí antes o después. Lo que hablamos es esto que nos produce, esos sentimientos que nos quedan cuando nosotros le servimos a todos nuestros oyentes, aunque nosotros creamos que no los conocemos, pero como es por la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los conoce a cada uno de ustedes. Saben lo que necesitan, saben en qué les puede llevar una palabra de sabiduría, de paz, de consejo, de salvación, de vida. Y ustedes no saben el bien que nos hace el Espíritu Santo cuando nos dejó su palabra escrita, nos las revela, nos las muestra, pero también nos las hace practicar, vivir. Ustedes no saben cómo refresca al ser humano y le da sentido a su vida. Entonces, todos estos diaconados y ministerios tienen razón de ser, razón de existir dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y dentro del Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Él es amor, Él es la vida, ¿comprende? Él es el que actúa, Él es el que hace, y nosotros ahí vamos como bebiendo de esto, como cuando alguien se toma, está el jugo preparado, pero usted dice, no me lo voy a tomar, no lo voy a degustar, pero cuando usted comienza como a tomarlo, ¿no es? Y usted comienza a disfrutar, y comienza a llenarse de eso, a llenarse, y usted dice, estoy lleno, estoy satisfecho. Ahí está Paula que quiere hablar con la sonrisa, lo mismo Albanure,
las quiero oír porque es que esto es el Espíritu Santo, hoy está como muy rebotado y quiere pasarle a todos los oyentes este grado de amor que tiene este Dios en la persona del Padre, en la persona del Señor Jesucristo y en este momento a través del Espíritu Santo con su palabra que es hacedora. No la quería interrumpir porque al contrario estaba deleitándome con lo que estaba escuchando en este momento a través suyo, porque eso es muy emocionante y a mí me emociona, porque como yo lo que decía al principio, yo no era así y a mí personalmente el Señor Jesucristo sí le ha dado sentido total a mi vida. O sea, y le he dicho mucho en las últimas semanas o meses que le agradezco profundamente que le haya dado sentido a mi vida, propósito a mi vida, entendiendo que mi existencia Él la usa para servirle a otros, para salvar, para rescatar, para servir simplemente. Y a mí eso me emociona porque yo vivía sin propósito y sin sentido y me inventé unos sentidos de vida que algunos los alcancé y no me llenaron como yo pensé que me iban a llenar en mi vida. Entonces, personalmente he experimentado esta saciedad y esta emoción de poder saber que mi vida es usada para servir a otros y que otros el Señor Jesucristo me permite disfrutar y deleitarme cuando la otra persona dice gracias por existir en mi vida, gracias por lo que hizo por mí. Muchas veces yo ni me doy cuenta y cuando menos piensa se puede ver porque también comprendo y entiendo que todo es por este Dios y lo que estamos hablando es que de estos programas de los diaconados, es que Él es Él el que actúa a través de nosotros y entenderlo y comprenderlo y verlo, que es así, que uno dice, pero es que no me puedo ni robar la gloria porque no tendría ni forma, porque no hay... O sea, y yo lo decía porque me ha pasado con esto últimamente, que llevaba 2 semanas en un proyecto y una persona, mi jefe, me dice, gracias por usted estar en mi vida en este momento. Y yo decía, pero si apenas llevo 2 semanas en su vida, o sea, no puedo. Yo decía, no puede ser sino por obra de este Dios. Y eso le ha dado sentido y razón de ser a mi existencia. Albanuri, yo sé que también ahí está con la garganta atragantada. Sí, no, y al igual que, al igual. No nos preocupemos. Transmitamos vida, transmitamos amor, Sí. por eso les dije, las emociones vienen como resultado y como fruto. Entonces, transmitamos eso que nos produce el Señor Jesucristo por el gran privilegio de poder servir. Sí, pues yo también estaba deleitada desde que Paula empezó a compartirnos lo que habló contigo, porque me parece muy maravilloso y lo que vemos, inclusive yo ayer le decía a unas personas que más que palabras, cuando uno dice este tipo de cosas, y en este caso nosotros, son evidencias, o sea, cosas reales. Son hechos, o sea, son cosas que de verdad hemos vivido, hemos experimentado lo que es el amor, y en este caso que es Dios, y lo que es el servir a otro, ¿sí? Lo que es uno dejarse y ponerse en los zapatos del otro y o sea, querer el bien del otro por encima de mí. Y algo que me parece muy especial, que lo aprendí de este Dios, del Espíritu Santo, del Señor, que nos ha enseñado, una frase que me encanta es que la diferencia del amor no es el odio, sino el egoísmo. Entonces, cuando tú amas, tú no piensas en ti, sino en estar sirviendo todo el tiempo. Pero ahora que compartía Paula su experiencia personal, lo que yo estaba pensando acá y que tenía como los pelos parados con lo que tú decías y con lo que Paula decía, es ver cómo es una realidad, es que es una realidad que el ser humano cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando vive en el Señor Jesucristo, porque nosotros estamos dentro del Señor Jesucristo, ni siquiera somos usados, aunque yo sé que Paula usó el término por lo que siente, pero es ni siquiera ser usados porque es que somos parte de ese cuerpo. Es como si yo dijera voy a usar mi mano para coger el celular. No, o sea, mi mano coge el celular conmigo, con el cerebro que le mandó esa orden. Entonces es algo muy especial que el Espíritu Santo nos ha estado revelando a través de estos programas, de cómo cuando creemos en el Señor Jesucristo somos parte de ese cuerpo, y tú empezaste diciendo somos un cuerpo, y como cuerpo se mueve todo de manera integral y de manera natural, o sea, ya como sale natural. Y me parece muy especial lo que Paula nos comparte, porque ella en su vida
en situación de muerte, cuando estaba muerta, cuando no tenía la vida que es Dios, ella no servía, ella no veía ese propósito, ella no conocía, porque no tenía la vida que es Dios y ese amor que es Dios y no estaba en ese cuerpo, pero ahora está en ese cuerpo y en ese cuerpo sirve y en ese cuerpo se mueve, más que ser usada, se mueve con ese cuerpo, se mueve como el Señor Jesucristo se sabe mover y como Él nos ha dicho que el primero que sirve es Él. Entonces uno puede ver cómo es una realidad en la vida de una persona que cree en el Señor Jesucristo. No son palabras, no es más que sentimientos, son hechos reales, son situaciones reales que se pueden vivir y Paula nos acaba de contar ella cómo lo ha podido vivir de manera real el servicio y yo también puedo compartirles que lo he podido vivir, lo que decías ahora, la satisfacción que se siente es una cosa maravillosa, es un éxtasis. En estos días alguien me decía, en una llamada me decía, es que tú te sientes como si estuvieras viviendo una situación de éxtasis, y yo le decía, sí, es que yo siento eso cuando estoy haciendo un servicio, porque esa persona me decía, gracias por lo que me manifiestas, gracias por lo que haces, y yo le decía, y es una satisfacción tan grande que nos produce inclusive mucho bienestar a nuestro cuerpo físicamente y mentalmente, porque son muchas las hormonas que uno, nomás por el bienestar físico, uno puede producir todas esas hormonas que le llaman las hormonas de la felicidad, realmente se pueden sentir cuando tú sirves, cuando le sirves a otro y cuando ese servicio, yo diría que no es ni siquiera decir que el servicio con amor, eso ya viene mezclado. Y tú lo decías ahora, ya viene mezclado el amor con el servicio, porque cuando sirves estás amando al otro. Entonces, muy agradecida también, al igual que Paula, con el Señor Jesucristo por haberme hecho parte de su cuerpo, por permitirme ser parte y que con Él pueda servirle a su cuerpo y pueda servirle al mundo que tanto lo necesita, tanto el mundo necesita una persona que lo escuche, que le ayude, que le sirva, que le acompañe, que lo soporte, que lo levante. Así que muy agradecida también y le doy gracias al Señor porque a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes les permite sentir ese éxito, esa satisfacción que es ser parte del cuerpo y servir con Él. A veces nomás lo reducimos a que nosotros, nomás las mujeres, pero en la iglesia del Señor Jesucristo también hay varones, hay hombres, y hombres, varones. Entonces aquí queremos escuchar a Man, él como varón, cómo el Señor le ha transmitido eso de servir y aprender a servir y aprender a amar. Entonces, porque en la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por varones, que el Señor también es un varón, y mujeres. Entonces, no hay diferencia entre hombres y mujeres en la iglesia del Señor Jesucristo referente al servicio, referente al servicio. Entonces, Amán, aprovechemos hoy a escucharte hablar como varón que estás dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Doctora, le cuento que desde que escuché lo que usted le dijo a Pablo, que usted comentó que había escuchado de Pablo y lo que Paula dijo y todo lo que hemos venido diciendo, es imposible como que no salgan ciertas emociones y ciertas cosas que yo he podido vivir dentro de lo que es servir. El amor del Señor fluye a través de las personas y cuando uno sirve de puente para que el amor del Señor fluya hacia los demás. Entonces, uno sentir esa carga de amor a través de uno es uno vivir un poder que transforma la vida, al que uno le sirve y a uno mismo. Yo tengo que reconocer que a mí el hecho de servir, lo que más me ha servido a mí es que el Señor me ha rescatado de muchas cosas a través de que yo sirva. El momento en los que uno ha estado con problemas, con situaciones, el hecho de servir es lo que a mí me desconecta de eso y me permite estar conectado en donde tengo que estar, en las cosas que dan vida, en el Señor, en la vida de la iglesia. Entonces, ese servicio no solamente es como para lo que yo le doy a los demás, es lo que yo también recibo y cómo eso me transforma a mí la vida y me hace incluso cambiar la perspectiva de lo que hago. En estos días he estado con una tarea de apoyar a diferentes miembros de la iglesia en algunas actividades.
Y yo lo analizaba ayer, justo que ayer fue un día que me la pasé como todo el día ayudándole a una persona, ayudándole a otra, y yo tengo mucho trabajo, o sea, yo no es que esté desocupado. No estás pensionado, no estás pensionado ni retirado del mundo laboral. A mí me toca, y ayer estuve hasta las 10:30 de la noche, estuve en la mañana, en la tarde y hasta las 10:30 de la noche en cosas, y yo tenía otras tareas para hacer, y alguien me decía, no, que el Señor le bendiga su tiempo, y le prospere su tiempo. Entonces yo con tranquilidad decía, es que lo hace, y a mí yo no cambio nada, o sea, no cambio nada de lo que pasó ayer, no cambio trabajar por lo que yo experimenté de poderle ayudar a la gente, de asesorarla, de ver cómo salían tranquilas y contentas con un producto que necesitan para una actividad, y yo como me sentía bien pudiéndolo hacer, porque era transmitir lo que decía el bueno, transmitir amor, darle amor a la gente, y ese amor transforma. Cuando se le da a los miembros de la iglesia, para mí es muy chévere porque mejora las relaciones, me hace sentir bien a mí, y cuando se le da a un inconverso, es ver cómo se impacta la vida de una persona con pequeños detalles. Entonces, nosotros hemos hecho tareas con muchas personas alrededor de un equipo de fútbol, alrededor de muchas cosas, uno darle amor y ver cómo una persona se vuelve más sociable, cómo una persona se vuelve, habla mejor, se desenvuelve mejor, cambia su actitud en muchos escenarios. Entonces, ese transmitir amor y uno ver esa transformación, es imposible uno no también transformarse y que ese amor también lo cambie a uno y lo haga ver diferente las situaciones de la vida cotidiana. Para mí eso así, ese derroche de amor y el impacto que tiene en uno y en la gente alrededor es descrestante, y vivirlo es para mí único. Entonces vamos a hablar esto de que el Señor Jesucristo a su iglesia, a su cuerpo, le dio y nos hizo y nos está enseñando a todos a servir, y a servir en amor y con amor y por el bien del otro. Entonces no por algún interés, como decía Paula, de reconocimiento, o aunque le paguen a uno, es muy diferente. Uno puede en un servicio estar pagando porque es un trabajo, es una obra que uno está haciendo, pero cuando uno no lo está haciendo, no tanto porque le van a pagar, aunque le van a pagar, sino porque le está haciendo un bien al otro. Vea, cambiaría toda la situación de la humanidad. Cambiaríamos toda la situación de la humanidad si todos nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, estuviéramos en el Señor Jesucristo y aprendiéramos a practicar el amor, y todos estuviéramos pensando en el bien del otro. ¿Cómo yo estoy bien para que el otro esté bien? Ustedes no saben cómo sería esta transformación de la humanidad, que es lo que quiere lograr este Dios con la humanidad. Que todos estemos con ese aprendizaje, con ese objetivo, transmitiendo este amor. Entonces, este amor de Dios, que es el amor, lo hemos distorsionado y nos lo han distorsionado. Siempre nos han distorsionado por conseguir un placer, pero ustedes no saben el placer que produce el amor de Dios. Entonces queremos tener un placer físico, momentáneo, instantáneo. En cambio, el amor de Dios permanece. Por eso es que el mundo puede decir, es que se me acabó el amor. Si nosotros decimos Dios es amor y Él ha dicho que Él es amor y ha demostrado que Él es amor, ¿cómo así que se va a acabar el amor? Entonces se acaba Dios. Se acabaría Dios. No es que se me acabó el amor. No, de pronto puede ser que se me acabó la química, se me acabó la atracción, se me acabó el dinero para darte y todo lo demás. Y muchas veces la persona dice, es que yo no estoy aquí por dinero. ¿No es? Entonces, si se te acabó el dinero, entonces se te acabó el amor, pues. Si se te acabó la química, entonces se te acabó el amor. Hemos confundido muchas cosas y eso ha destrozado a la humanidad. Cuando hicimos esa distorsión, si Dios es amor, ¿cómo es que se me acabó el amor? El amor no se acaba, el amor no se desvanece. Lo que hemos conocido por amor, si a usted se le acaba el amor, usted no conoció el amor, porque el amor no se acaba, porque Dios es amor. Entonces, esa frasecita que decimos, no, es que se me acabó el amor. Ah, es que usted no ha amado. Usted no ha amado, porque Dios es amor. Y sin más de los que estamos en Cristo, ¿cómo a los que estamos en Cristo se nos va a acabar el amor? ¿Cómo se nos va a acabar el amor?
menos todavía, se nos acabaría el hecho de estar en Cristo. Entonces, uno de esos servicios, porque cuando hablé que hoy era diferente a ustedes, figúrense, Dios nos creó a cada uno único. Cada uno somos diferentes. Y eso es muy importante, la diferencia. La diferencia es muy importante. Hemos tratado de acabar con la diferencia. Y la diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque en la diferencia puede estar la unidad. Sin diferencia no puede haber unidad. Sin diferencia lo que hay es uniformidad. Y la uniformidad es muy dañina. ¿Saben por qué la uniformidad es muy dañina? Porque cada uno va en su carril. Cada uno va actuando a su manera y para su manera. En la uniformidad no vemos el servicio. No vemos el servicio. Porque en esa no diferencia, nadie va a necesitar del otro. Pero por ser diferente, por ser únicos, cada uno de nosotros nos necesitamos. Nos necesitamos. Y nos agrupamos y nos unimos. No vamos por un carril. No estoy hablando de estas competencias en donde van por su carril. Figúrense que meterse en el carril del otro me descalifica. Entonces, ¿yo cómo le voy a servir al otro si meterme con el otro me descalifica? Me saca de la competencia, me saca de la vida. Si yo me meto con el otro, me saca de la vida, me saca de la competencia. La uniformidad es muy dañina, porque nos aparta, creyendo que nos une. No nos une la uniformidad. La uniformidad nos hace, yo soy completo, yo en sí mismo puedo hacer todas las cosas, yo no necesito a nadie y todo lo demás. Porque ese otro que es igual a mí, ¿qué me puede aportar? No tiene nada para aportarme. En cambio, en la diferencia, aprendemos a estar unidos. Se aprende, como el Señor nos lo ha dicho ahí en 1 Corintios, si yo no soy todo ojo, y el otro es todo ojo, y el otro es todo ojo, porque somos iguales, ¿en qué nos podemos unir? ¿En qué nos podemos ayudar? Si somos todos ojos. Pero si yo soy ojo y el otro es mano, sí nos vamos a tener que unir. Porque cuando el ojo quiera agarrar algo, va a necesitar a la mano. Y cuando la mano quiera ver algo, va a necesitar el ojo. Entonces, en esta diferencia es que se da la unidad. En esta diferencia se da la unidad. En esta unidad no. Si todos somos ojos, ahí nos quedamos todos parqueados. Ahí nos quedamos todos limitados. Lo hemos también entendido muy mal. La diferencia no está, la igualdad no está en que todos seamos iguales. Eso es una mentira. Cada uno es único y cada uno es diferente al otro. Y por esa diferencia se necesita la unidad. Para todos avanzar. Para todos avanzar. Entonces, es muy importante esto y por eso en la iglesia del Señor Jesucristo, siendo diferentes, también hay diferentes diaconados, pero todos entrelazados, Yo no puedo decir que porque sea apóstol o sea profeta, no tengo que tener relación con el pastor, con el maestro, con el pastor. Todos estos diaconados de la iglesia del Señor Jesucristo, todos estos ministerios no pueden hacerlo si no se sabe que se necesita el otro. Y hoy que estamos hablando en este programa del profeta, ya hemos hablado del apóstol, pero el apóstol necesita al profeta.
Y el profeta necesita al apóstol. Y el profeta necesita al evangelista. Y el profeta necesita al maestro. Pero el profeta también necesita al que sirve a las mesas. El que presta un servicio de un micrófono. Un evangelista en estos momentos sin un micrófono. Sin que alguien le ponga el micrófono, que alguien se lo calibre, que alguien se lo sostenga, que alguien por allá atrás le diga no se te oye. Porque mientras uno está hablando, no, se está uno oyendo y uno cree que los demás lo están oyendo. Pero aún hasta los mismos ustedes oyentes que nos escriben y nos llaman y nos dicen, no se está oyendo, no se está viendo. Eso no lo podríamos decidir nosotros. Si alguien no nos avisa, si alguien no nos dice, vean, no se les oye, o le prendan el micrófono. Vean, se fue internet, se fue YouTube. Entonces mire cómo nos necesitamos y a veces creemos que son cosas mínimas. Un detalle que no es súper, sí es súper. Que no haya ahí quien esté pendiente de que suene, que se oiga, que se vea. Es vital, es vital. Mira, es vital. Todas las personas somos vitales para los otros. Todas las personas somos vitales para nosotros. Y muchas veces las personas dicen, pero es que yo no sirvo para nada. De pronto usted está sirviendo para que lo miremos. Y como usted no sirve para nada, entonces salimos muchas personas a servirle. Y entonces todos nos realizamos, incluyendo usted porque le estamos sirviendo, porque usted no sirve para nada. Muchas veces cuando la persona me dice que yo no sirvo para nada, digo, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Como tú no sirves para nada, ¿qué es lo que quieres hacer? Figuras, eso es vital. Eso es vital, tanto para él como yo para realizarme. Si alguien no necesita nada de mí, ¿yo cómo voy a ejercer el diaconado? ¿Yo cómo voy a aprender a amar si nadie necesita de mí? Entonces, todos somos necesarios para el otro. Todos somos necesarios y somos vitales para el otro. Y muchas veces ese que no necesito a nadie, muchas veces dice, es que yo no necesito a nadie. ¿No? Digo, tienes que aprender que sí necesitas. Entonces estoy yo aquí para que aprendas que sí necesitas. Doctora. Querida. Con lo que estamos hablando me parece muy pertinente porque como estamos en un mundo donde sabemos que nadie es indispensable, en la vida laboral, en las personas, el que se muere pues el otro continúa, bueno, tantas cosas que en un trabajo, por ejemplo, te sacan, te vas, ponen a otro, te reemplazan con otro. Es bien interesante que en el Señor, aunque el Señor hace, aun si nosotros no estamos, porque Él tiene ese poder de hacerlo, Él sí nos inculca la importancia de que entre nosotros nos apoyemos, nos ayudemos, y nos dice que cada uno de nosotros es vital, y eso es muy importante porque estamos en un mundo, en una sociedad donde nos dice que no somos vitales, que todo se puede reemplazar, se puede solucionar de otras maneras. Esa es una transformación del que nos creó. Y es el que sabe cómo nos creó. Él que es el que sabe cómo nos creó y para qué nos creó y por qué nos creó y cómo nos creó. Pero nosotros hemos torcido las escrituras. Eso que nos lo dejó escrito, lo hemos torcido. Y hemos sacado unas conclusiones tan horribles, tan contradictorias, que lo único que ha llevado es que el ser humano esté sin vida, esté sin amor, se sienta que está aquí como para nada. Y entonces por eso es que están aumentando los suicidios, está aumentando la depresión. Vean, la enfermedad número 1 que tiene el ser humano en este momento es la depresión, es la falta de visión, es la amargura, es lo que está funcionando en el ser humano en este momento. El no sentir amor, el no poder dar amor ni recibir amor. Eso destruye al ser humano. Todo lo contrario de como Dios, este Dios nos creó. Y aún
en donde ha llegado mucha humanidad a decir, este Dios es malo. Nos creó para sufrir, nos creó para que nos destrocemos, nos creó para tal cosa, figúrense. Y echándole la culpa a Dios después de este desastre que nosotros hemos hecho por no estar creyendo ni obedeciendo a este Dios. Hemos destrozado, y no solamente a la humanidad y a las personas, hasta la creación ha sufrido la desgracia de nosotros, la desobediencia de nosotros. Entonces, estos programas, el objetivo es de poder conocer en forma objetiva, en forma real, en forma práctica. En Hebreos 1:11 nos dice que la fe es pragmática, o sea que la fe es con conocimiento y con hacer. La fe no es estar de acuerdo y a mí sí me parece y yo sí lo creo. No, es un hacer, es un vivir la fe, pero a partir de un conocimiento objetivo y real, no irreal, sino real. Entonces este es el objetivo. Hoy vamos a seguir con el de profeta, después de esta introducción. Esta es la introducción. Y vamos a estar en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo y por eso vamos a leer. Cada vez que hablemos de alguno de estos diaconados o ministerios, vamos a leer este Efesios 4:11, que nos dice lo que hizo el Señor Jesucristo por amor a su iglesia y al mundo. ¿Quién nos lo va a leer? Voy a empezar yo leyendo y vamos a rotarnos todos a leer. Dice Efesios 4:11, dice, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, ¿cómo es que dicen que estos ministerios ahora y estos diaconados no están en la iglesia del Señor Jesucristo? Si Él mismo dice que se los dio a su iglesia, los constituyó, los capacitó, los llamó, los formó para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo, para la formación. ¿Y qué es la edificación de la iglesia del Señor? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de lo que estamos creyendo y de lo que estamos haciendo, a la estatura del Señor Jesucristo. Entonces, ahí es algo. La iglesia del Señor Jesucristo está creciendo, se está formando, está en construcción. No está terminada todavía. Todavía no está terminada. Está en plena construcción, en plena edificación. Y todos estamos contribuyendo, los que estamos en Cristo y somos parte del mismo Señor Jesucristo, y nosotros, los otros miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es un miembro más de su iglesia, porque Él es la cabeza, es miembro del cuerpo. Muchas veces cuando hablamos de que la iglesia es el Señor Jesucristo, es el cuerpo del Señor Jesucristo, pensamos nomás como del cuello para abajo, que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo, pero del cuello para abajo. Y muchas veces desconocemos que todo cuerpo tiene una cabeza. Y muchas veces se sienten así, como desconectados de la cabeza. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero nunca pensamos sino del cuello para abajo. Una de estas leyendas del descabezado, ¿no? Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo descabezado. No, parte del cuerpo de la iglesia, miembro de la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Entonces, otros miembros somos manos, somos pies, pero Él como miembro de su cuerpo, Él es la cabeza. Entonces, si tenemos otra cabeza del cuello para abajo y del cuello para arriba, es otra cabeza, ya no es el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque es que yo no puedo tener este cuerpo con la cabeza de Albanuri.
ni es el cuerpo de Albanuri, ni es el cuerpo mío, porque me falta la cabeza mía. Eso ha sido un error muy grave, muy grave. Pensar, y eso ha dado a muchas doctrinas y a muchas iglesias que no son iglesias del Señor Jesucristo. Si en la iglesia del Señor Jesucristo, si el cuerpo del Señor Jesucristo, como miembro de su cuerpo, como parte de su cuerpo, no es el Señor Jesucristo en persona, no es el cuerpo del Señor Jesucristo. No es el cuerpo. ¿Sí me explico? Si Él no es la cabeza y somos miembros, pero con esa cabeza no es el cuerpo del Señor Jesucristo. A veces es difícil entender esto por la distorsión que hemos tenido. Siempre hemos visto a la iglesia del Señor Jesucristo descabezada. Aunque repitamos, Él es la cabeza. Pero ahora imaginémonos todos. Si yo estoy viendo a Albanuri, a Paula Amán, y yo no les estoy viendo la cabeza, que es parte de su cuerpo, no estoy viendo a Albanuri. Yo estoy viendo a Albanuri porque alcanzo a verle su cabeza, sus ojos y su cuerpo. Parte de su cuerpo. Yo que la conozco presencialmente, sé cómo son los pies, las manos. Hasta me he metido con las uñas de Albanuri. Digo, Albanuri, no te las pulas de esa forma. No es concordante con tu ser. No te lo he dicho así, Albanuri. No te la... que en la peluquería, que allá en el salón de belleza, la niña me las limó así, me las cuadró así. Digo, no. Pero esa niña no te conoce. Esa niña no te conoce. Sabe de uñas y sabe pintar muy bien, pero no te conoce a ti. Esas uñas no son adecuadas para tu ser, para lo que tú eres. Es como discordante, te las limaron en forma discordante con tu ser, pero porque no te conoce. Pero entonces, cuando ella viene de la peluquería y a veces dice, no, es que me dio pena decirle, digo, no le dé pena decirle, porque si usted le dice, ella te va conociendo. Te va conociendo a través de cómo tú le indiques cómo eres tú y que concuerden esas uñas. No te sigas por lo que el otro te diga, sino por lo que tú eres. Por lo que tú eres. ¿No es? Entonces, tú eres la que conoce quién eres tú. Entonces, me las lima, me las pule así. Y como ella es una profesional, una buena profesional, te tiene que hacer caso. Y tú eres la que tienes que determinar. Entonces el Señor, como es la cabeza, es el que determina su ser, su iglesia. Él es el que determina. Y entonces por eso dice, le dio a su cuerpo, ¿no es? Lo que su cuerpo necesita en razón a su ser. En razón al ser de Él. Al ser de Él. Quisiera que me pudieran decir con otras palabras lo que les estoy diciendo, porque esto es fundamental. Esto es fundamental. Y por eso dice, Él en la cabeza le dio a su cuerpo lo que su cuerpo, en razón a lo que es Él, cómo iba a funcionar. Cómo iba a funcionar. Entonces también a su cuerpo, a la iglesia del Señor Jesucristo, le dio profetas. Hay algunos dicen que no tiene profetas la iglesia del Señor Jesucristo o que el Señor Jesucristo, y ya hemos hablado que es profecía, es cada vez que Dios habla. Pero hay una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas ahora de la iglesia del Señor Jesucristo. Son igualmente profetas como hablamos del apóstol. Igualmente profetas, ¿comprenden? Los profetas del Antiguo Testamento son profetas de Dios. Y los profetas del Nuevo Testamento, de la iglesia del Señor Jesucristo, son profetas de Dios. Lo importante es que sean de Dios. Y que Dios sea el que hable. Y lo que hable sea Dios hablando. Que proceda de Dios, tanto los unos como los otros, que proceda de Dios.
que sea palabra de Dios, que sea Dios hablando. Pero los profetas del Antiguo Testamento eran los que fueron inspirados y escribieron la Escritura del Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo y está la Escritura. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento, los profetas que están en Cristo, no pueden contradecir la Escritura. Tienen un referente. Entonces, para descubrir en el Antiguo Testamento, cuando hablaba un profeta, como no estaba escrita, todavía no estaba escrito, entonces él mismo determinó cómo descubrían que si eso procedía de Dios. ¿Cómo descubrían que lo que estaba diciendo el profeta procedía de Dios? Era muy diferente y él mismo lo determinó y está en la Escritura. Pero ese procedimiento no se le puede aplicar a los profetas de la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya está la Escritura. A las del Nuevo Testamento. A los del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el referente? La Escritura. El procedimiento, tenemos que saber el carácter, lo que Dios ha dicho para reconocer si esa profecía, si esa palabra procede de Dios. Si esa palabra que está diciendo el profeta acá en la Iglesia del Señor Jesucristo contradice, aunque sea un punto de la Escritura del Espíritu Santo, no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no es mentiroso. Él no iba a decir una cosa a los profetas aquí y que quedó en la Escritura y ahora nosotros en la Iglesia que también ha sucedido eso. No han tenido en cuenta la Escritura. Para las profecías en la llamada Iglesia del Señor Jesucristo y también, como siempre, Él indicó cómo era la profecía en la Iglesia del Señor Jesucristo. Y también él mismo indicó, Dios, cómo era la profecía en el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento. ¿Qué se tenía en cuenta? Y acá, a los profetas del Nuevo Testamento, al apóstol, al pastor, al maestro, también le ha indicado cómo se reconoce. Cómo se puede tener la seguridad que eso procede de Dios. Ahora, en los del Nuevo Testamento, en la Iglesia del Señor Jesucristo, se tiene que tener en cuenta la Escritura. La Escritura del Espíritu Santo, que es palabra de Dios. Ahora el Señor Jesucristo no va a venir a contradecir al Espíritu Santo. ¿Comprende? Porque el Señor Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, ellos no se van a contradecir porque no es un Dios de confusión, ni su intención es confundirnos, dividirnos, separarnos. No, ¿qué le decía el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo una cosa muy diferente y que en esta iglesia del Señor Jesucristo local dijo otra cosa diferente y que al otro le dijo otra cosa diferente y que son como 4 o 5 doctrinas diferentes procedentes del mismo Señor Jesucristo. Figúrense. No, es que a mí me enseñaron allá, mi maestro allá diciéndome la escritura, proféticamente me dijo tal cosa. Ole, eso no contradice lo que dice aquí el texto. Lo que dice la escritura. Eso no lo contradice. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo dijo una cosa y el Señor Jesucristo va a decir otra cosa? ¿Cómo así? ¿Cuál de los dos es mentiroso? ¿Cuál de los dos está diciendo una cosa que no es? ¿Cuál no está diciendo la verdad? ¿Sí me explico? No puede haber en las iglesias del Señor Jesucristo profecías diferentes a la Escritura. Acorde con la Escritura. Teniendo en cuenta la Escritura sin torcerla. Ni contradecirla. Pero es que no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento. No es que estamos en los tiempos ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Estamos en los tiempos de este Dios. Y como él mismo dice, yo soy el mismo. Yo no he cambiado.
Yo soy el mismo ayer, yo soy el mismo hoy y el mismo que seré, porque yo soy el que soy. Y no cambio. Ni va a cambiar su palabra, ni va a cambiar su doctrina, ni va a cambiar lo que él hasta dejó por escrito. Soy el mismo. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Es que las circunstancias han cambiado, pero es que Dios no cambia. Y es la relación de este Dios con nosotros. Y de nosotros con este Dios. Eso no cambia. Las circunstancias podrán cambiar. Los tiempos cambiar. ¿Cómo será que están cambiando y que lo que es pecado y lo que no es pecado? Lo que tiene que ver con Dios y lo que no debe ver con Dios. No, que apareció un movimiento y una doctrina y todos se van para allá. ¿No es? No, que apareció esta nueva doctrina contraria a esta. No, que allá en tal iglesia me enseñan tal cosa. Y acá en esta iglesia me enseñan tal cosa y tenemos este espectáculo. Pues lo estamos haciendo el oso nosotros, no lo está haciendo Dios. Porque no cambia. Y lo ha dicho y lo sostiene. No cambio. Soy el mismo. ¿No? Hace muchos años, cuando leía Mafalda cuando fue por primera vez al mar y estaba ya tirada en la playa, ¿no? Y entonces estaba viendo el sol. Entonces estaba con el papá, que a veces el pobre, pues, lo coge ahí desparchado. Entonces le dijo, papá, este sol es el mismo que alumbró a Da Vinci. Es el mismo que alumbró Beethoven. Y el papá le dice, sí, es el mismo sol. Dice, pavada de sol, como dicen los argentinos, o qué machera, o qué. El mismo sol me está alumbrando a mí. Entonces ella, toda hinchada, el mismo sol que me está calentando a mí en este momento. Lo traigo a colación porque es el mismo Dios que estuvo con Adán, que estuvo con los profetas del Antiguo Testamento, es el que está con nosotros ahora en la Iglesia del Señor Jesucristo. Doctora, o sea que todos estos diaconados, la comprobación de que estos diaconados proceden de él es con la Escritura, en la actualidad. Estoy digamos, hablando para corroborar, apóstol, digamos, lo que hace el apóstol. Lo que ha determinado el Espíritu Santo aquí, que es apóstol y que hace un apóstol. Y cómo reconoces a un apóstol. ¿Quién es profeta? ¿Cómo reconoces al profeta? Lo ha determinado aquí en la Escritura. Doctora, como la semana pasada en el programa anterior hablamos de que no todo lo que este Dios usa para hablar son profetas. O sea, los profetas porque tienen ese diaconado específico, ser profeta. Pero cuando hablamos inclusive del ejemplo de la burra que hay en el Antiguo Testamento, esa burra dijo una profecía, pero no es profeta. Tanto las profecías como los profetas, todo se contrasta con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. Ahora en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero con los profetas del Antiguo Testamento, él determinó otra cosa. ¿Por qué? Porque no estaba escrita. Lo que estaba inspirando a Isaías, ¿cómo lo iba a contrastar? ¿Con qué? ¿Cómo lo hacía? ¿En el Antiguo cómo se hacía? No estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, estamos hablando de los profetas de la iglesia del Señor Jesucristo. Perfecto. Y por eso estoy hablando cómo se determina. Si ustedes quieren saber, léanse el Antiguo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar cómo este Dios determinó que se reconocían que era inspiración del Espíritu Santo. ¿No? Eso ya los animo cuando empecemos ahora en septiembre, que les mandaremos la comunicación, podíamos inscribirnos y matricularnos en el curso de exégesis y hermenéutica bíblica y comprensión literaria bíblica, y ahí iremos a encontrar cómo él determinó a estos escritores, y los determinó él, y los seleccionó él, y los llamó él, de que era inspiración del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de los profetas de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, para eso contamos con la Escritura.
Contamos, segundo, con el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a leer, como dice ahí en 1 Corintios 14. Albanuri, que tenemos por ahí, que habla de la profecía. Miren varios tips que nos da cómo reconocemos por medio de la Escritura si esa profecía o ese profeta lo puso el Señor Jesucristo, lo llamó, lo determinó, lo capacitó y está hablando el Señor Jesucristo a través de su boca, que es el profeta. En 1 Corintios. Pueden leer 1 Corintios 1. No, 14:1 o 14:1. Primera de Pedro. Es Primera de Corintios. Dale. Ah, Dice, bueno, procurad para alcanzar lo de la Escritura, segunda de Pedro, primera Segunda de de Pedro. Pedro. Para lo de la Escritura. Ajá, Segunda de Pedro 1:19. ajá. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Asegura, oigan, la palabra Más segura. profética más segura. Ese es nuestro referente. Una palabra profética, o sea, una palabra de Dios, la más segura. La más segura. Las otras las tenemos que comprobar con esta palabra más segura. ¿No? Sigue diciendo cuál es esta palabra más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí aprendemos varias cositas de la profecía y de la profecía que proviene de Dios. ¿No? Primero, que la inspiración del Espíritu Santo. Que estos escritores porque se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la Escritura, y de paso se está refiriendo también a la Escritura del Nuevo. No solamente al Antiguo, sino a la Escritura del Nuevo. Porque el mismo Pedro dijo, Pablo nos ha hablado palabra de Dios, es escritura como las otras escrituras. Entonces, el Nuevo Testamento también es inspiración del Espíritu Santo, toda la escritura, tanto el llamado Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una profecía porque es Dios hablando. Lo dejó por escrito. Eso es lo primero. En este momento, para la iglesia del Señor Jesucristo, es la palabra más segura. Está por encima de las tradiciones, está por encima de las interpretaciones, está por encima de los hombres. Porque la profecía de este Dios no procede de los hombres. Eso que dices, doctor, lo tenemos en 2 de Pedro 3:16, lo que Pedro dice de Pablo. Ajá, Dice, lo leemos. Dice, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces dice que lo del Nuevo Testamento es tan escritura del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo, como lo que está en el Antiguo Testamento. Y procede de Dios. Es profecía porque procede de Dios, por inspiración del Espíritu Santo. Entonces no va a haber contradicciones. A mí me es muy doloroso cuando me dice, es que yo encontré una contradicción en la Escritura. Entonces le están diciendo mentiroso al Espíritu Santo. Y este espectáculo tan horrible que dice que en esta iglesia del Señor Jesucristo dijo una cosa y en esta otra iglesia del Señor Jesucristo dijo otra cosa contraria. Y no solamente contrarias entre sí, sino que contradicen la Escritura, como dice aquí, que algunos tuercen. ¿No? Ignorantes tuercen, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Espíritu, ignorantemente tuercen, porque no conocen la Escritura ni conocen a este Dios. Uno tiene que partir del principio, no es mentiroso, no es un Dios de confusión. Entonces, cuando ustedes estén leyendo la Escritura, llamada la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia, y ustedes se encuentren y dicen, esto me está contradiciendo esto,
tengan el principio general. Es el Espíritu Santo que está hablando. No es un espíritu de mentira ni de confusión. Entonces, métanse a estudiar. Métanse a averiguar. ¿Por qué? Aparentemente hay esa contradicción. Tienen que estudiar toda la escritura. En el contexto, las palabras que está usando en hebreo, arameo y griego. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está diciendo realmente, objetivamente, sin contradecirse? Y no que hagamos estos ajustes, porque hay personas que tuercen lo torcido. ¿Comprenden? Comienzan como a tratar de forzar que eso torcido case. Que eso torcido case. Es como cuando uno en una rosca trata de dañar el tornillo y daña la rosca. Las dos cosas se dañan. Dime. Doctora, con respecto a lo que estás hablando de tratar de buscar qué es lo que está diciendo el autor o el Espíritu Santo en su palabra, justo con un versículo de 1 Corintios 14:1, donde él dice que buscad el amor, en otra traducción dice la caridad, dice, pero aspirad también los dones espirituales, especialmente a la profecía. ¿Por qué dice que especialmente a la profecía? Porque es Dios hablando. Y la palabra de Dios es la más segura. Y no solamente la más segura, es hacedora. La palabra de Dios es la que hace, la que actúa. No palabras así que como se las lleva el viento, como dicen por ahí comúnmente. Las palabras se las lleva el viento. La palabra de Dios no se la lleva el viento. Inclusive ahí. Instruye al niño en su niñez. Y la palabra enderezará su camino. Esa es una de las grandes ventajas de la palabra de Dios que no sucede con las otras palabras, ni con la palabra humana. A nosotros se nos puede olvidar lo que nos dijeron, pero lo que Dios hace no se olvida, porque no se olvida de lo que está haciendo y lo que ha dicho. Es una garantía. En ese sentido también es la palabra más segura, porque la palabra de Dios es hacedora. Tiene el poder de actuar. Yo lo he visto en muchas personas, comprende, que desde pequeños se les dio la palabra de Dios y aunque ellos al crecer humanamente quieran irse por otro camino, vea, esa palabra lo jala. Algunos dicen con sentimiento de culpa o de no de culpa o que yo, ¿por qué tengo que actuar así? Pero la palabra comienza a trabajar en ello, porque se la implantaron, Es imposible que si yo siembro una pepa de mango, cuando dé dando frutos, no me dé mangos, me comienza a dar manzanas. No, es imposible, no lo va a hacer. Entonces es una garantía desde pequeño y ahora nosotros adultos, sembrar en nosotros la palabra segura, las escrituras, porque ellos van a actuar. Ella va a actuar. Y tarde o temprano va a hacer su obra. A mí no, a veces, por eso mi preocupación es que cada uno de nosotros reciba la palabra de Dios. Sin torcimientos, porque esa tarde o temprano va a producir fruto. Esa tarde o temprano va a ser. Yo estoy confiando no en la persona, sino en el Señor Jesucristo. Estoy confiando en el Padre, estoy confiando en el Espíritu Santo. Y a veces me dicen personas, pero es que desde chiquito se les enseñó y mire cómo está actuando. Y digo, espere, que la palabra de Dios funciona. Espere, que tarde o temprano funciona. Y Dios va a funcionar. Y Dios va a hacer por medio de su palabra todo su poder. Y lo va a actuar. Ah, que este se descarriló, que este yo no sé qué más, que este está diciendo. Digo, él puede hacer todo lo que quiera.
Pero en el momento en que la palabra actúe, vea. En estos días conocí hace muchos años, a una señora que tenía un hijo. En ese tiempo su niño estaba muy pequeño. Y hace como un mes ella me llamó. Este muchacho, desde pequeño, yo la conocí a ella cuando este muchacho tendría por ahí unos 2 o 3 años. Y desde ese momento yo le enseñé a ella, es salva en el Señor Jesucristo, y que le leyera, como hasta los 10 o 12 años. Fue un niño obediente de su casa, estudiaba y todas esas cosas, estaba ya haciendo como primero, segundo de bachillerato. Por ahí andaba en los 13 o 14 años. Se juntó con unas amistades en el barrio. Ella se cambió de barrio por una situación económica y con estas amistades se metió en la droga. Por ahí como a los 15 años o 16 años, el muchacho se perdió, se largó, se fue para la calle, drogadicto, perdido, drogadicto, se perdió, de 16 años. Ella lo buscó, lo localizamos, poníamos de todo, fotos, ella en la fiscalía. Pero hace un mes, tiene en este momento 40 años. Estuvo en la cárcel y yo no sé qué más, varias veces lo intentaron matar y todas estas cosas. Pero hace un mes apareció. Él mismo localizó a la mamá. Llegó donde la mamá y le dijo, yo soy fulanito. Ustedes no saben, esa señora me llamó. Digo, el Señor me cuidó, el Señor me rescató, ¿comprende? Vengo aquí, mamá, para volverme a los caminos del Señor. Tanto ella como yo lloramos. Digo, ¿estás segura que es Él? Y nosotros también estamos llorando. Estamos seguras que es Él. Esa palabra que se le implantó comenzó a dar frutos. ¿No? Y él mismo la buscó y dijo, no, dejé la droga. Y ella le decía, es imposible, dejé la droga. Acabo de dejar la droga y lo primero que hice fue buscarte. Y aquí estoy. Y me le puedes decir a la doctora Vilma que a dónde me reúno. ¿No? Entonces, fue muy emocionante. Yo sé que la mamá debe estar escuchando y entonces ella escucha estos programas, entonces yo sé que también estará muy emocionada de yo hablar de él y no es necesidad de decir nombre ni comiencen a buscar, pero Es una maravillosa esperanza, es una maravillosa esperanza para cada uno de nosotros de que el Señor, esperanza, su palabra. En su palabra. Eso estaba pensando yo en ese momento. Hacedora, porque es hacedora, ¿no? Entonces, confíen más en este Dios y en su palabra y aprendámosla, obedezcámosla, difundámosla, porque es hacedora. Es regeneradora, sanadora, salvadora. Porque esta palabra de Dios es una persona, es el Señor Jesucristo. Es el Logos. Es el Logo de Dios. Entonces, también nos ha dicho lo que es profeta, es el Señor Jesucristo hablando. Y Él ha dicho, los míos reconocerán mi voz. Y ahí nos dice varias tácticas, creo que no alcanzamos hoy a terminar todo lo del profeta que tenemos ahí. Y entonces, como siempre, nos vamos para un tercer programa de profeta. Esto está enlazado porque es una unidad con los otros anteriores programas y con muchos programas y está enlazado todo con la palabra escrita. Con la palabra escrita que no se contradice. Y que el Espíritu Santo tiene otra característica, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que esta palabra no solamente es hacedora, sino que el Espíritu Santo es revelador. Y ustedes saben lo que es revelar, es empujar la oscuridad. Revelar es meter luz.
en donde hay oscuridad, donde no hay comprensión, donde no hay entendimiento, donde no hay claridad, en donde hay confusión, en donde hay contradicción. Es como cuando usted entra con una lámpara en un cuarto oscuro. Entonces comienza esa luz a mostrar, a revelar. Eso también hace el Espíritu Santo con su palabra, que la comienza a revelar, a sacar a la luz, a mostrar, a relacionar. Esa es otra actuación del Espíritu Santo muy, muy, muy específica que hace el Espíritu Santo con su palabra. Y con su palabra escrita. Entonces cada día, hoy estamos hablando del profeta, pero de pronto dentro de un año, el Espíritu Santo viene y nos amplía, le mete más luz y nos amplía lo que estamos hablando, sin contradecirse, sin mentir, sino ampliando lo que hoy nos está enseñando lo del profeta. De pronto ustedes pueden ver un programa mío de hace 30 años o del Señor a través de mí hace 30 años, pero eso no lo dijiste hace 30 años. Y digo, no, pues que el Espíritu Santo está vivo. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo amplía, el Espíritu Santo aplica, da nuevos ejemplos que nos llegue a cada uno de nosotros sin contradecirse. ¿Ibas a decir algo, Amán? Sí, aunque era de algo que ya iba un poquito más atrás, que era que en 1 Corintios 14, que lo estábamos leyendo, pero en el versículo 3, estaba lo que usted estaba diciendo, explicando para qué es la profecía, que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Entonces, la importancia de esos tres elementos que van a producir resultado en algún momento. Uno en cualquier momento, tener la palabra del Señor en la cabeza le va a producir consolación o lo va a exhortar. Animar. Recuerden que exhortar es animar. Exacto. O lo va a edificar. En cualquier momento. Lo va a edificar. Esas tres condiciones es lo que hace tan importante la profecía. Que es el hecho de tener esa información en la cabeza, en cualquier momento va a producir alguno de esos tres resultados. Edificación, animación, a seguir y a obedecer, y consolación, ¿no es? A estar seguros, tranquilos. La consolación es más de estas palmaditas. El Señor no es que dé palmaditas con su palabra, sino que lo va a poner en un lugar seguro. Le va a dar paz, le va a quitar la preocupación. Dice, no temas, tranquilo. Eso es consolarse. Yo estoy aquí. El Señor dice, ve, yo estoy aquí. Yo estoy por ti. Yo estoy trabajando por ti, para ti. ¿No? Yo morí por ti. Y si morí por ti, ¿qué no haré? ¿Qué no haré si morí por ti? Entonces, acostate tranquilo. Que tú puedes dormir y yo sigo trabajando a favor tuyo. Eso es muy diferente. Que Dios trabaje para uno. Que lo mande a uno, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo los pondré a descansar. No es que nos va a matar y nos va a enterrar. Oye, acuéstense tranquilos, vivan tranquilos. No se preocupen. Yo estoy aquí trabajando por ustedes. Trabajando por ustedes. Haciendo que las cosas, todas las cosas, cambien al favor de ustedes. Que esta circunstancia, que te botaron del empleo. Un momentico. No te vas a morir de hambre. No te voy a dejar morir de hambre. No vas a estar desnudo. ¿No es? No te quitaré el sol. No te quitaré la lluvia. Entonces, usted, tranquilo ahí. Que estoy trabajando por usted. Estoy trabajando por usted. Ese problema es mío. ¿Cómo te sostengo? ¿Cómo te mantengo? ¿Cómo te visto? ¿Cómo te doy comida? Ese es problema mío. No es problema suyo. Eso es problema mío. Y yo lo puedo sostener a usted con empleo o sin empleo. Pues que no soy poderoso para hacer eso. No te he demostrado que soy poderoso para hacer eso. Pero eso no quiere decir que usted se me va de vago. Usted no se va de vago. Vamos a aprovechar que está sin empleo para que haga estas y estas cositas. Mientras yo trabajo para usted. Que yo necesito dinero. Vamos a conseguir dinero, no le vamos a robar a nadie, pero mientras tanto se me ocupa en esto, porque de vago nada. De pereza nada.
Entonces, pero con eso no voy a ganar dinero. No se preocupe, no voy a ganar dinero con eso. El que va a ganar dinero para usted soy yo, pero usted se me ocupa en eso. ¿No? Porque el que no trabaja y que no coma. El hecho de que yo le vaya a proveer la comida no quiere decir que usted no va a trabajar. Usted va a trabajar en esto. Y yo le proveo la comida. Yo le proveo el vestido. Pero el Señor no es así de vagos, ni de pereza. Y que entonces, como el Señor me va a sostener, entonces no hago nada. Ahí es que le empieza el Señor a decir en qué va a trabajar. Él le empieza a decir porque a todos los miembros de su iglesia somos diáconos, somos servidores, hacer trabajo, hacer por el otro. Que eso no me da dinero. El Señor, no se preocupe por eso. ¿Usted para qué necesita el dinero? ¿Para comer? Yo le doy de comer. ¿Para vestirse? Yo le doy de vestirse. ¿No? Para tener una casa, yo le doy una casa. Y usted me hace ese servicio. Que el Señor me está sosteniendo. Usted está trabajando. ¿Comprende? Usted está trabajando. Y todo obrero es digno de su salario. Usted no es que quedó sin empleo. Usted cambió, fue de patrón. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Ningún miembro de la iglesia del Señor Jesucristo queda sin empleo, cambia de patrón. Es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, seguimos aquí con los profetas. ¿En cómo estamos de tiempo? Que con respecto... que cuando yo me emociono se me despiporra todo este tiempo. Estamos en 1 Corintios 14. ¿Qué nos vas a leer, hermano? Nos faltan 7 minuticos. No, ese que Amán nos leyó, que era el que quería contar, que lo que Paula nos estaba preguntando, precisamente ese es como el objetivo, y tú habías dicho que es palabra de Dios, es Dios hablando, y que siempre Él habla buenas palabras para el ser humano. Y en 1 Corintios 14, 26 es muy chévere porque él anima. Gracias por acordarme de eso. Él dice que hay pues hermanos, ¿cierto? Entonces, o sea, les está diciendo a todos que profeticen. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, decir salmo es profetizar. Palabra de Dios. Palabra de Dios, tiene doctrina de Dios, palabra tiene lengua de Dios, tiene profecía. Tiene revelación. Palabra de Dios. Exacto. Eso es profecía. Hágase todo para edificación. Edificación. Entonces vuelve y dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete o comprenda. Sigue. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Juzguen con la palabra. No es que a mí me parece, sino con la palabra escrita. Juzguen a la luz de la palabra, exacto. A la luz de Albert. Y si le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces vuelve. ¿No es? Es sumamente importante eso. Dice, todos pueden profetizar, pero en orden. Ese espectáculo de que todo el mundo comienza a hablar y a gritar y a decir profecías y comienzan a decir, hablar en lenguas. Hay muy diferente hablar en lenguas y profecía. ¿No? Y que también lo vamos a ver en el próximo programa. La diferencia entre hablar en lenguas, se puede profetizar en lenguas, pero el objetivo de la lengua no es profetizar. ¿No? Entonces siempre se tiene que juzgar y en orden. Dijo esta profecía y todo el mundo. Sí procede de Dios. Vea, no procede de Dios porque mire, está contradiciendo esto. Dios no ha dicho que sea sino para edificación, exhortación, animación y consolación.
que la profecía cumple ese propósito. Y se da en medio de la reunión de la iglesia o a nivel individual para animar, exhortar, edificar, consolar a un miembro de la iglesia. Entonces, eso es muy diferente. Decirle a la persona, no temas, tranquilo, el Señor murió por ti, el Señor está vivo, el Señor está por ti. ¿Quién contra ti? Ninguna arma forjada se prosperará contra ti. Mira lo que dice el Señor, mira lo que te está prometiendo el Señor. Entonces, tranquilízate. ¿No? Creer al Señor, descansar, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor que está por ti. Dile al Espíritu Santo que te revele por qué estás en esta circunstancia. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en tu vida que estás en esta circunstancia? ¿Qué decisión tomaste mal? ¿No? ¿Por qué estas implicaciones ahora? ¿Qué sembraste? Ah, eso también es cuando el Espíritu Santo viene y le hace una pregunta. ¿Y qué sembraste? ¿Te acordás de tal tiempo que fue lo que sembraste? Tú sembraste una pepa de mango y ahora ¿por qué te asustas y te preocupas? ¿Qué vamos a hacer con esta cosecha de mangos? Ay, que yo no quiero mango, es que el mango no me gusta. Y entonces, ¿para qué sembraste pepa de mango? Tarde o temprano te iba a dar. Entonces, si tú sembraste pecado, tarde o temprano te van a dar consecuencias de pecado. Tú robaste. Y entonces, cuando uno roba, la cosecha que recoge uno es ruina. ¿Comprende? Eso es muy diferente. Entonces, tengo que ya que hablar con el Señor de otra forma, no diciendo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? El Señor también dice, vea, tranquilo, usted sembró eso, ahora vamos a ver cómo manejamos esta bendita cosecha que usted sembró. ¿Cómo manejamos estos mangos? Si los regalamos, si los enterramos, si arrancamos de raíz ese bendito palo de mango y sembramos entonces ahora manzanas y vamos a recoger manzanas. Eso es muy diferente. Entonces la profecía es para eso, consolación, edificación y animación. Y no siga sembrando más palos de mango, mijito. No siga sembrando más palos de mango. Porque ¿qué vamos a hacer con esta super cosecha? ¿No? Entonces, ya con estos últimos minutos, ustedes, cada uno de ustedes, de la despedida. Y para el próximo programa seguimos hablando del profeta. Sí, para todos un abrazo y espero que cada uno de ustedes sea la boca de Dios. Un saludo para todos y que este programa haya refrescado su día hoy, su vida, su existencia. Le ruego al Señor Jesucristo que con su Espíritu Santo hoy sea un bálsamo para usted esta palabra, que el Señor lo acoja con su amor y le dé esperanza como nos ha dado a nosotros. Y un abrazo para todos, que esta palabra sea para todos igual de llena de vida como la estamos sintiendo nosotros, como ha sido para nosotros este programa de hoy, que para todos sea pues reconstituyente y vitamina para todos. Un besito. Buen día. Chao. Que pase buen día.